Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al alumnado de periodismo de la Universidad de Zaragoza, en concreto de la asignatura de Comunicación Corporativa, y estoy encantada de teneros aquí, de que podáis asistir a una rueda de prensa en directo. Bueno, este viernes, en sesión plenaria, el consejero de Sanidad tendrá que dar explicaciones por el recorte de personal en la unidad de salud mental del sector sanitario de Calatayud, que afecta a diversas comarcas, a la comunidad de Calatayud, Valdejalón, Aranda y Campo de Daroca. Desde Chunta Aragonesista exigimos que el consejero de Sanidad se comprometa y dé una solución urgente ante la falta de personal en la unidad de salud mental del sector sanitario de Calatayud, porque genera un impacto negativo en la atención a los pacientes, tanto en su calidad como en su bienestar. Los recursos no concertados destinados a salud mental en el sector de Calatayud se componen de dos unidades, una de adultos y otra infanto-juvenil. Según los datos publicados en el Servicio de Aragonés de Salud, en el 2021 se contaba con 3 facultativos de psiquiatría, 2 facultativos de psicología clínica y personal de enfermería especializado. Sin embargo, desde mediados del 2024, el personal ha sufrido un recorte importante, dejando solo una persona en psiquiatría y 2 facultativos en psicología clínica. Es decir, se ha recortado en 2 especialistas en psiquiatría. Ante esta situación, desde enero del 2025 se ha implementado una medida para reforzar este servicio, y es que un psiquiatra diferente acude una vez por semana como apoyo a la unidad. Ante esta decisión busca solucionar el recorte de personal, pero plantea dificultades en términos de continuidad de los tratamientos, ya que la rotación constante de profesionales impide un seguimiento adecuado de los pacientes y la construcción de un vínculo terapéutico sólido entre persona usuaria y el psiquiatra de referencia. En el sector sanitario de Calatayud atiende a una población de más de 46.000 personas y solo la unidad de salud mental de adultos hace un seguimiento de 2.000 personas con problemas de salud mental. Por lo tanto, este recorte de personal en la unidad de salud mental de Calatayud está generando un grave impacto en la atención de los pacientes. Una de las consecuencias es el aumento en los tiempos de espera, lo que retrasa el acceso a la atención psiquiátrica y psicológica. Otro problema más grave es que las personas con trastornos graves y persistentes, la demora en el seguimiento puede provocar recaídas y crisis que se podrían evitar con un tratamiento adecuado. Otra consecuencia es que las consultas son menos frecuentes, lo que impide una evaluación profunda de cada persona y dificulta la toma de decisiones en relación con los ajustes en los tratamientos. Y otro impacto también es la evolución clínica de las personas atendidas. Se observa un incremento en la sintomatología debido a la falta de atención oportuna. Este recorte de personal afecta también de manera directa al personal sanitario. La sobrecarga asistencial genera una presión excesiva sobre el único facultativo de psiquiatría, quien debe asumir un volumen de trabajo que dificulta su capacidad de atender a cada persona con el tiempo y la dedicación que requiere. Este déficit de personal psiquiátrico en la unidad de salud mental de Calatayud pone de manifiesto una insuficiencia estructura de recursos en salud mental, una problemática que no solamente afecta a esta comarca, sino que se repite en muchas otras áreas rurales donde la oferta de servicios especializados es escasa y la atención psiquiátrica está limitada por los factores de la dispersión geográfica y de población. Queremos insistir, desde Chunta Aragonesista exigimos que el consejero de Sanidad se comprometa y dé una solución urgente ante la falta de personal en la unidad de salud mental del sector sanitario de Calatayud, porque genera un impacto negativo en la atención a los pacientes, no solamente en la calidad, sino en su bienestar. No sé si alguno de vosotros y vosotras quiere hacer alguna pregunta al respecto y os puedo contestar. En relación a la rotación continua, ¿cómo creen que se conseguiría incentivar a los profesionales para que tengan una mínima permanencia en los centros de salud mental en las zonas
rurales de Aragón? Bueno, es que realmente lo que se necesita son más profesionales de las unidades de salud mental. Quiero decir que la estructura está, lo que no están es cubiertas, porque hay una zona que es la zona que estamos hablando hoy en concreto, que es la unidad de salud mental del sector sanitario de Calatayud, que en su plantilla debe de tener 3 psiquiatras, tiene que tener 2 psicólogos clínicos y luego además tiene que tener el personal de enfermería especializado. Y en este caso, en el 2021 estaba, ahora se ha producido un recorte, por lo tanto, falta personal. A lo que me estás preguntando de qué incentivos se podrían dar, bueno, pues está ocurriendo muchísimo con los médicos de familia, los de atención primaria, que se están buscando incentivos para que puedan ir a los centros que se llaman con dificultades, centros de salud, pues que hay muchos profesionales que no quieren ir y están, lógicamente, se están buscando incentivos económicos, también se están buscando vivienda y también se está buscando otras medidas como conciliación familiar, es decir, que si en una familia 2 personas son profesionales sanitarios, intentar que puedan estar lo más cerca posible. Son unas de las medidas que se podrían poner encima de la mesa, pero en este caso concreto el problema es que el Partido Popular ha hecho un recorte en la plantilla de profesionales de la unidad de salud mental. Nada más, a todo el mundo le ha quedado claro. Pues muchísimas gracias por haber venido aquí. Ha sido un placer que hayáis podido asistir a una rueda de prensa en directo y espero veros pronto en estas Cortes, no solamente como alumnos, sino como trabajadores. Gracias.